Aquí en nuestro programa de fe, esperanza y amor, de regreso con todo el gusto. Fíjense que ya estoy despertando, siempre cuando comienzo y es el día y el cansancio, la edad también, pues me siento algo agotado, pero con el gusto, déjenme decir, el gustazo de poderles compartir, revisar todos, porque igual yo necesito este tema, rompiendo las cadenas, episodio 3 con el gran tema identidad frente a etiquetas. Bueno, pues las etiquetas describen lo que alguien hizo, o lo que otros dicen de esa persona, o de ti, o de mí. Pero la identidad revela quién dice Dios que eres, o que soy, o que somos. Y cuando pensamos en eso, la verdad es que sí me emociona y es liberador, la verdad. Así que mientras las etiquetas nos aprisionan, nos encarcelan, nos enclaustran, etiquetas sea por lo que yo hice, por lo que tú hiciste, pero igual quedó ya en el pasado, también lo que otros dicen, a veces ni siquiera sin ninguna base en lo absoluto. Pero, y este pero es un pero grande, ¿eh? La identidad en Cristo, eso es liberador, liberta. Por eso hoy, con el gozo de poder decir que estamos viendo un tema grandioso, pues retratemos esto, que esta sociedad, pues etiqueta, ¿cómo dirían los chavos? De volada, no sé si los chavos de mi edad así decían, ¿no? Rápidamente. A las personas les damos una etiqueta y tiene mucho que ver hoy con nuestro bullying, sí, chavos, aguas, ¿eh? Pero hay un tipo de bullying así medio moderado, educado, donde se habla de las personas en comentario y miren, déjenme darles una anécdota para comenzar. Resulta que mi abuelo Estanislao Cantera Gutiérrez tenía un grupo de amigos y en ese grupo de amigos, pues ya saben, cuando se juntan ahí y platican, pues uno a uno, de acuerdo a sus horarios, se van retirando. Pero bueno, no puedo dar más datos y detalles, pero el asunto es que cuando se iba uno, pues todo el mundo, las etiquetas, ¿no? Y empezar a hablar del otro y a decir, pues, este es un fracasado, este es un adicto, en fin. Y uno a uno se iban yendo y llegó el momento en que quedaban tres. Y de esos últimos tres del grupo de 15 o 18, pues les costaba trabajo desprenderse porque ya habían visto la práctica de lo que sucedía con el que recién se había ido. Así que pues en algún momento mi abuelo, que era muy chistoso, Estanislao Cantera Gutiérrez, dijo, pues ahí les dejo mi reputación. O sea que sabía bien que cuando él se fuera, iban a comenzar a hablar de él, a ponerle etiquetas. Pero miren, fuera de esto que es de la vida real, aquí hay algunas etiquetas. Es un fracasado, por los parámetros que lo hayan medido. Es un adicto, a lo mejor lo fue, o creo que tiene una adicción. Es la divorciada, antes, ¿no? Mufasa, a ver, los que no sepan, vean la película del Rey León, ¿no? Mufasa, ¿qué pasó ahí? Divorciado. Por cierto, que hoy no hay divorciados, digo, sí los hay, desafortunadamente, pero el estatus, hablando de su estatus social, es soltero o casado, no hay divorciados. Este es el problemático, porque apenas lo ven venir y pues ya saben, los grupos se cierran y de alguna manera dicen, pues este da problemas, ¿no? El ansioso, y en un resumen, el fracasado, adicto, divorcio, problemático, ansioso, el que nunca cambia. Y ahí también ya hay algunos culpables de la mala comunicación, como estos que califican el que nunca, o el que siempre, o el que muchas veces, son los culpables de la mala comunicación o del vicio de la comunicación. Así que con el tiempo, estas palabras que estamos aquí en alguna manera retratando, ojalá y que no estemos hiriendo a nadie y que les recuerde sus pasados, dejan de ser comentarios, estas palabras, y se convierten en una identidad. Y ahí comienza el problema. Cuando tú te crees ser algo, bueno, pues si alguno se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. No lo dice Víctor Alviso Cantera, lo dice Dios. Si alguno se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso en el sentido de la advertencia de Dios, pero cuando las palabras dejan de ser comentarios y se convierten en una identidad que, por cierto, condiciona tu persona y tu actuar, en ese momento tenemos problemas. Por eso también la persona ya no piensa, cometí un error, sino que ahora soy un error. Derivó de una palabra y de una etiqueta a ser una identidad. Ya no cometí un error o viví mal, ahora soy un error y vivo mal. Bueno, pero Dios nunca comienza con nuestras etiquetas, o no pone etiquetas, o no nos da etiquetas.
Él comienza, Dios, por nuestra identidad. Y cuando hablamos de identidad, de lo que realmente somos y para lo que realmente fuimos diseñados. Así que podemos pensar, entonces, de manera general, hasta donde estamos aquí. El mundo te llama por tu pasado. A veces real o inventado. Pero Dios te llama por tu propósito. Porque cuando viene la identidad, luego Dios le señala un propósito a todos y cada uno de nosotros. Así que otra vez, el mundo te llama, te menciona por tu pasado, sobre todo si fue malo o inventado. Pero Dios, nuestro Dios, déjeme decirlo así muy enfáticamente, nuestro Dios nos llama por su propósito. Porque las etiquetas nacen de un momento, de una circunstancia, de una pesadilla, de un error a veces, de una equivocación. Ahí sí, o sea, ¿quién es perfecto? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, veneno de áspid hay debajo de su lengua y sus pies se apresuran para derramar sangre. Estoy citando Romanos capítulo 3 en el Nuevo Testamento, lo que Pablo, el apóstol, dijo de parte de Dios en la radiografía del retrato de los seres humanos. Así que etiquetas que nacen de un momento porque no somos perfectos, pero no para justificarnos, pero también la identidad nace del Creador. O sea que la etiqueta viene del momento, la circunstancia, pero la identidad viene de nuestro Dios. Por eso las etiquetas suelen constituirse a veces por un pecado, y ahí tenemos una tremenda lista, ¿no? Y cuando hablamos de pecado no estamos hablando de errores. Amigos, no nos defendamos, que nada ayuda, porque si alguno se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Así Dios nos lo dice de una manera categórica en los escritos que Él nos dejó, que llamamos Biblia y que pueden ser los evangelios o el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de pecado hablamos de no dar al blanco, o de hacer lo prohibido, o dañar, o dañarnos, o dañar a todos. Pero bueno, subámoslo de nivel hablando de la cotidianeidad de todos nosotros los seres humanos. Un fracaso, el que perdió el empleo, el que nunca llegó a ser futbolista y quería ser futbolista. ¿Qué tal ahorita que recién pasó esta onda del mundial? Pues en ese contexto del mundial, pues quién no dice, no, pues yo jugaba de mediocampista y fracasado, mi amigo. O sea, fuiste reservas infantiles del equipo que tú quieras, pero hoy te dedicas a otra cosa, ¿no? Una herida que está expuesta, que puede ser emocional, o puede ser sentimental, o puede ser económica. Todo eso son etiquetas que algunos pues las traen a colación una y otra vez, o lo que otros dijeron sencillamente, ¿no? Que pues el comentario mordaz, o el comentario pernicioso, o el comentario malintencionado, bueno, todos esos tipos de comentarios, la verdad es que son cosas que son de todos los días. Por eso lo que vivimos aún en la infancia, hablando de las etiquetas, pues nos llegan a condicionar, porque las etiquetas nacen en el momento, en el periodo, en la época, en la etapa, pero la identidad nace, nos la dio, nos creó así Dios con ella. Por eso, ninguna de estas cosas que acabamos de decir tiene ninguna autoridad para definir lo que nosotros somos. Déjeme decir esto otra vez. Toda esta lista que acabamos de decir carece de completa autoridad para definir lo que seremos el resto de nuestra vida, o lo que somos incluso en este momento. Porque cuando Dios creó al ser humano, cuando nos creó nuestro Dios, cuando venimos a la vida, Dios nos dio una identidad, espérenme, antes de darnos una responsabilidad. Así que primero Dios nos hizo, nos creó, nos moldeó, y luego nos dijo para qué nos íbamos a ocupar, o en qué nos íbamos a ocupar, corrigiendo mi decir. Así que la identidad siempre va antes del propósito. Lo que somos siempre está primero que nuestro propósito. Así que la identidad siempre define lo que realmente somos, porque el propósito a veces se ve nublado, eclipsado, pausado, para ser románticos. Pero miren, para darle una base a todo lo que estamos diciendo, ¿qué tal si leemos, y ustedes conmigo allá en su casa, donde quiera que estén reunidos, o si están escuchando este podcast, porque también tenemos un podcast de todo esto, un texto que está en el libro de Génesis, o el libro de los comienzos? Y si es de los comienzos, pues donde todo se originó,
En el capítulo 1, versículo 27, cuando avanzan los días de la creación, por cierto, pongamos atención, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó primero Dios? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que era aforme. Así que el Espíritu de Dios, cuando llegamos al versículo 3 de Génesis 1, dice, se movía en sentido creativo sobre la faz de las aguas del abismo. Y entonces separó Dios las tinieblas de la luz y lo mojado de la tierra. Y así, día tras día, hasta llegar al sexto día. Y cuando llegamos al sexto día, Dios creó al hombre. Y dice aquí, y creó Dios al hombre. Noten, a su imagen. ¿De quién? De Dios. A imagen de Dios, enfático y redundante. A imagen de Dios lo creó al hombre. Hablando de este momento climático de la creación. Varón, y por cierto, y hembra los creó, porque ahí está el resumen de lo que Dios vino haciendo en función de los días de la creación. Y cuando llega el hombre, pues ya saben, después también se crea a Eva como el complemento idóneo. ¿Qué tal el matrimonio? El complemento idóneo del hombre. Bueno, entonces podemos brincar de este pensamiento y luego conectarnos. De toda esta generalidad, las etiquetas a veces vienen de las circunstancias, de los momentos, pero nuestra identidad desde nuestra creación con Dios, el propósito. Y entonces no podemos pensar en que somos las etiquetas, sino lo que Dios creó y luego nos asignó un propósito. Hasta ahí estamos bien, pero entonces pensemos bajo la óptica de Jesús. Pensemos con la mentalidad de Jesús. Me refiero a Jesucristo. Y miren, aquí está el resumen de lo que yo quiero comunicar en esta noche ya. Jesús veía personas donde otros solo veían etiquetas. Contundente, ¿no? Jesús ve personas donde otros veían etiquetas. Y tengo aquí una triple propuesta de pasajes o personas, o historias bastante conocidas. Historias que conectan con todos porque aunque no seas un lector de Dios, su palabra o la Biblia, yo creo que te han llegado estas historias de alguna u otra manera. De hecho, vamos a ver que la primera de estas historias donde Cristo Jesús veía personas y no etiquetas es la mujer. La mujer que la etiqueta que le dieron fue de adúltera porque fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Hay mucho que decir alrededor de esta historia, tiempo nos faltaría, pero nos quedamos hoy con las etiquetas y la identidad, que la identidad libera, pero las etiquetas esclavizan. Y esta mujer tenía una etiqueta pesadísima, porque sí lo había hecho, o sea, ella nunca negó el hecho de que la habían sorprendido en el adulterio. Cómo manejaron la situación y el interés para el manejo de esa situación, eso es otra cosa, de quienes lo hicieron así, ¿no? Así que todos la llamaban adúltera. Y sí era así, pero Jesús vio una mujer que todavía podía alcanzar y comenzar de nuevo. Una mujer que estaba a su alcance, el de Jesús, porque la había impuesto delante de él, delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba ella, delante de él, y ni siquiera lo sabía. Pero Jesús estaba viendo no solo esa circunstancia donde la pusieron delante de él, sino que estaba viendo a alguien que todavía podía comenzar de nuevo. Así que no me malinterpreten, no estoy queriendo decir que Jesús justificó el pecado, no fue así, pero tampoco permitió que el pecado que había cometido definiera su vida, como lo hacen las etiquetas. Sencillamente él le dijo en algún momento, vete y no peques más. Le dio un nuevo comienzo, porque Jesús ve personas. Pero luego, esta historia ahora Zaqueo, que va en otra orientación, que todas tienen que ver con actitudes y acciones de los hombres. La mujer adúltera, cuestiones sexuales o morales. Zaqueo era inmoralmente ladrón. O sea, todos lo conocían por traidor, porque aparte era judío y extorsionaba a los judíos para darle dinero a los romanos cuando eran esclavos. Así que lo conocían como ladrón y traidor, y esas eran las etiquetas que pesaban. La verdad es que pesaban, imagínense nada más, ladrón. Bueno, ladrón el que roba un lápiz, como el que roba mucho. Así que, pero él era ladrón, extorsionador y traidor. Yo creo que moral, espiritualmente, eso pesa sobre cualquier persona, aunque diga, no me importa. Pero Jesús dijo,
hoy, Zaqueo, es necesario que yo me quede en tu casa. Así le dijo. Y toda la gente asombrada dice, ¿cómo va a entrar a la casa de Zaqueo y se va a quedar a dormir? Jesús, el profeta, el hacedor de milagros. Y bueno, pues para sorpresa de muchos, así fue. Así que esto sucedió, asómbrense conmigo, antes que cambiara Zaqueo, Cristo le estaba diciendo, hoy necesito quedarme en tu casa, porque Jesús estaba tratándolo como alguien digno de ser restaurado, digno de considerar su potencial y digno, después de su identidad, como fue creado, su propósito por el cual Dios lo había creado. No sé cuánto te emociona todo esto, y no estoy diciendo que tú seas la mujer, porque aquí ni sé quién está viendo este video o quién está oyendo este audio, pero igual y te identificas, o no sé si estoy hablando con un Zaqueo que tiene algo parecido, pero ¿qué tal cuando llegamos a Pedro? Harto conocido, Pedro, el apóstol. Miren, etiqueta, negó al Señor y le había prometido que iba a estar con él, aunque todos lo negaran. Él hizo exactamente lo que dijo que no haría, o sea, lo negó a Dios. ¿No te ha pasado que has visto a alguien que te dice y te repite y te repite y te repite, y eso que dijo que no haría es exactamente lo que hace? Yo creo que todos hemos estado allí. Miren, la etiqueta sobre Pedro es traidor, pero Dios lo vio con la oportunidad y le dijo, cuando regreses, Pedro, una vez vuelto, tú vas a confirmar a tus hermanos, tú vas a ser pastor de ellos, tú vas a escribir por lo menos 2 epístolas, primera y segunda de Pedro. Tú vas a ser llamado el principal líder al inicio de la iglesia. Eso es mi propósito para ti, porque mi identidad contigo es que yo te hice, yo te creé. Yo hice que tú fueras lo que hoy es, y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Así que el asunto aquí es que con la mujer, o con Zaqueo, o con Pedro, Dios siempre va más allá de lo que se ve. Dios siempre va más allá de lo que se dice. Dios siempre va más allá de lo que otros dicen. Dios siempre ve más allá del peor capítulo, incluyámonos, de nuestra vida. ¿Cómo ve Dios? Más allá del capítulo, del peor capítulo, de la peor temporada de nuestra vida. Y la brinca, porque eso es pasar por alto, eso es misericordia, eso es Pascua, eso es gracia. Pasar por alto. Pero miren, retratemos esto y pensamos en esto que es real. El enemigo, ay, ¿quién es mi enemigo? ¿No? Ya voltearon, no voltees a izquierda, a derecha, enfrente, porque aquí me tienes en la cámara enfrente, no. El enemigo espiritual trabaja con etiquetas. De hecho, como si soplara esto en la vida de muchos, ¿no? Para detrimentar, para deteriorar, para dañar, para achicopalar, para aplastar, para condicionar. Y bueno, claro, mentalmente tú te puedes sobreponer, pero emocional y espiritualmente eso pesa. Pero Dios, y esto me gusta mucho, aquí hay un punto y coma que lo traduzco como pero, Dios trabaja con tu identidad y con mi identidad, lo que yo soy. Yo soy no un título, yo soy menos una etiqueta. Yo ni siquiera soy las equivocaciones que he cometido. Yo no soy lo que otros digan de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y sabes, no solo Dios lo dice, tú sabes perfectamente bien quién eres y dónde estás parado delante de Dios. Y eso es energizante, es desafiante, es retador, es como un dínamo, altamente motivador, energizante. Pero el enemigo dice, bueno, pues nunca vas a cambiar. Eso dice el enemigo, miren, ahí en la lámina, ¿no? Nunca vas a cambiar, aquí están los tiranos de la comunicación. Siempre serás igual, hasta escuchan algunos oír en su mente a alguien que les está hablando otra vez, ¿no? Eres demasiado sucio. Y así, ¿no? Ya arruinaste tu vida, ¿no? Ya no hay oportunidad para ti. Ahí está, no queremos quedarnos en eso, pero aquí está, nunca, siempre, demasiado, arruinaste. Son los culpables de la mala comunicación, pero usados de una manera nociva por muchos, peor, a veces por nosotros. Pero miren, en esto sí nos queremos quedar. Dios dice, eres mi hijo,
Eres hijo de Dios si estás en Cristo Jesús y lo sigues. Si pusiste tu fe en Cristo, eres de Dios. Seas lo que seas, hayas hecho verdaderamente lo que hayas hecho, eres hijo de Dios. Eres perdonado, porque no se trata de qué tamaño o cuántos pecados, sino el potencial de Jesús y su salvación en nosotros. Pero además, eres nueva creación. ¿Se acuerdan que leíamos? Bueno, todavía no lo hemos leído, ¿o sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí. Bueno, ahí vamos, eres nueva creación, pero también tú eres alguien que Dios, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, tiene planes con nosotros. Así que mientras Dios no nos deseche, se siente feo cuando te cierran la puerta, sí, cuando te señalan, sí, cuando no te saludan, sí, cuando hablan de ti, sí. Mientras Dios no te deseche, estamos bien. Lo demás en el tiempo se compondrá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, creación nueva. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todas estas que son hechas nuevas son buenísimas noticias, perfectas y maravillosas noticias, porque en Dios todo es una oportunidad todos los días. Sus oportunidades, de hecho, son nuevas cada mañana. Así que no dice aquí que sea una persona mejorada, o sea, aquí le echamos una manita de gato, un maquillaje de moralidad, le echamos unos brochazos de buenos modales y cubrimos lo que está dentro. No, estamos hablando de nueva creación, algo completamente nuevo. Lo que Jesús vino a hacer es algo completamente nuevo. Cristo te hace mejor persona y te hace mejor para la vida y hace mejor tu vida si decidimos seguir a Jesús. Bueno, las etiquetas pues producen esclavitud. Las etiquetas, tono negativo, no Jesús, hacen que se nuble o eclipse lo que Dios quiso que fuéramos. Pero la identidad produce transformación. A ver, miren, esto es muy sencillo, pero es profundo a la vez. Es fundamental esto, ¿eh? Las etiquetas producen esclavitud. Gordo, flaco, alto, chaparro, tonto, ¿no? En fin, esclavitud, te condicionan. Pero la identidad produce transformación. Hijo, perdonado, grande, con planes, Dios te ama. Eso produce transformación. Es decir, es la motivación por la que en nuestra identidad nos movemos hacia nuestro propósito. Muchas personas intentan cambiar su conducta sin éxito, porque cambiar su conducta sin la ayuda de Dios es tratar de cambiar su manera en la que se ven a ellos mismos. Y sin cambiar la forma en la que se ven, no dura nada. Es esforzarse, porque podría ser hasta religioso y bien intencionado, completamente intencional, pero débil. Pero el verdadero cambio ocurre cuando descubres o descubrimos o descubro quiénes somos, quién eres, quién soy en Dios. Y entonces nos lleva aquí de una manera natural que nosotros los que seguimos a Jesús, que tenemos una identidad en Cristo Jesús, que rechazamos todas las etiquetas que nos quieran poner y las que nosotros mismos hemos dicho, no obedecemos para convertirnos en hijos de Dios. Obedecemos porque somos hijos de Dios. ¿Notaron el cambio? No estamos trabajando para convertirnos en hijos de Dios. Y nuestra obediencia no obedece a que queramos ser hijos de Dios, sino que nosotros obedecemos y agradecemos a Dios porque ya somos hijos de Dios. Si tú sigues a Jesús, si tu fe está en Cristo Jesús, entonces tu identidad está completa en Cristo Jesús. Eres hijo, eres hija de Dios. Y a partir de allí podemos desplegar una vida completamente libre de etiquetas, con completa libertad, donde la verdad de identidad en Cristo, en Dios, es transformador, liberador. Porque la identidad produce una transformación mucho más profunda que la culpa. ¿Cómo se oye eso, no? Cuando tú eres completamente claro en quién eres, esa identidad produce una transformación mucho más grande que cualquier culpa de cualquier cosa que tú hayas hecho. Cuando estamos en Dios y le tomamos la palabra y la agarramos de la mano, entonces estamos experimentando el plan de Dios transformador para nuestras vidas. Así que preguntémonos y perfilémonos al final. ¿Qué etiqueta necesitas romper hoy? Suena como muy tuyo, ¿no? Como muy mío, pero la verdad es que lo que necesitamos es que Dios nos ayude. Por eso entonces quizás alguien te marcó con palabras como inútil. Ahora, la verdad es que
En la Biblia están, muchachos, los que estuvieron en el campamento, que por cierto venimos del campamento. Ahí estuvo un personaje que se llama Barbarroja. Y hay una parte en la Biblia que dice, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, eso fue lo que hicimos. O sea que cuando yo hago exactamente lo que tenía que hacer, o sea, no piensen que merezco las medallas y lo máximo, o sea, estoy en lo suficiente, apenas. Habrá que hacer más. Pero hay gente que lo dice de manera negativa. Inútil, fracasado, ¿cómo se escucha eso, no? Pecador, no como broma, porque a veces la gente se saluda, ¡ay, tú pecador! Yo he visto chavos, ¡ay, pecador, tú pecador! Pero aquí lo dicen otra vez, con maldad, incapaz. Eres un rechazado, ni en tu casa te quieren. Desde niño ya no te querían. No eres suficiente en nada, no te alcanza, amigo, no te alcanza, amiga. O quizás tú mismo te repetías este tipo de cosas donde pensabas que eras fracasado o incapaz o que no te alcanzaba, ¿verdad? Pero Dios quiere reemplazar cada una de estas mentiras por la verdad de su identidad con Él. Ese es el proceso de maduración cuando tú sigues a Jesús, reemplazar la mentira de todo lo que nos han lanzado en etiquetas por la verdad de Dios y nuestra identidad con Él. No porque ignoremos nuestro pasado, sino porque Dios está escribiendo un futuro diferente para nosotros. Así que no estamos diciendo ya, adiós todo, no. Estoy consciente de mi pasado, pero no porque ignore mi pasado quiere decir que soy libre, sino porque Dios está escribiendo mi futuro diferente. En conclusión, aquí es donde todos se emocionan, En conclusión, romper cadenas no consiste únicamente en abandonar malos hábitos. Tú lo has intentado, yo lo he intentado, incluso adoptar buenos hábitos o disciplina como hacer ejercicio, ¿no? Hoy, por cierto, hoy caminé un poquillo, así que ya puedo decir que hice ejercicio, ¿no? Pero no, romper cadenas no consiste únicamente en abandonar malos hábitos. También significa dejar de creer las mentiras que nos definieron durante años, o décadas, o lustros. Dejarlas de creer, que tú digas no más, que tomes esa decisión, pero que te arrojes a Dios a abrazar la identidad que Él tiene para ti. Porque si no, será en tus fuerzas y ahí es cuando volvemos a un ciclo pues miserable realmente, ¿no? Nosotros debemos dejar de creer las mentiras que nos definieron por años, porque recordando que la cruz no solo perdona los pecados que hayamos cometido, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no solo perdona nuestros pecados, también restaura nuestra identidad, nos transforma y nos cambia al plan original de Dios, porque cuando descubrimos quiénes somos en Cristo, en ese momento comenzamos a vivir de una manera coherente a esa identidad. Siempre hablamos que esa coherencia que es en alguna manera conectada de manera natural y orgánica con lo que realmente Dios diseñó para que fuéramos cada uno de nosotros. Congruente, si quieren usar esa palabra, ¿no? Coherente, congruente. Así que no estás luchando, no nadie de nosotros, para ganar el amor de Dios. Ya lo tenemos, amigos, amigas. Nadie está luchando para ganarse que Dios lo quiera. Eres aceptado en el amado, eres adoptado en Cristo Jesús, estás siendo redimidos en Cristo Jesús. Ya, el amor de Dios, Dios dio a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con el Hijo todas las demás cosas? Pero estamos luchando porque ya sabes que eres amado, para mantenernos en esa identidad y por lo tanto propósito que Dios nos dio. Y entonces usamos estas preguntas para que lo apliques a tu vida. Yo lo apliqué a la mía. ¿Qué etiqueta has permitido? Tú, o sea, amigo, amiga, gente de la familia, de la iglesia, Conexión Vida, ¿qué etiqueta has permitido que defina tu vida? De las que leímos, porque nuestro interés no es que te las recordemos, pero tú sabes cuál es esa que te ha molestado y te ha condicionado, te ha esclavizado. ¿Quién te la puso? No, perdónalo, o sea, no, perdónala. Nada más la fuente importa, de dónde viene lo que están diciendo, el peso de las palabras tiene que ver con la fuente. Ese es uno de los argumentos para hablar de eso. Así que, ¿qué dice Dios acerca de ti? Eres hijo si estás en Cristo, eres perdonado si estás en Cristo, eres amada si estás en Cristo, tienes un futuro, eres nueva creación. Y déjenme en la mente citar Efesios 2:10, desde el 8 se los puedo citar. Efesios es una epístola, en el capítulo 2 Pablo le escribió a los Efesios, por eso se llama así. El versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Escucha esto,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí está el propósito, para que anduviésemos en ellas. De manera que cuando yo le creo a Dios, estoy en Cristo, ya tienes ese lugar, eres nueva creación, hay un montón de nuevas obras que no tienen nada que ver con las etiquetas, estilo de vida que antes tenía condicionado por esas etiquetas, palabras que después se convirtieron en tu identidad, y ahora en Dios transformado para poder vivir el propósito de Dios, cambiado. ¿Qué dice Dios acerca de ti? Ahora, ¿qué cambiaría si comenzaras a creer más la voz de Dios que la voz de tu pasado, o las etiquetas malsanas que te pusieron, o las que tú mismo te creíste, ¿no? ¿Qué cambiaría si comenzara a creerle a Dios más su voz? Esto sería, imagínate tu casa, tu matrimonio, imagínate tu iglesia, imagínate tu vecindario, si todos cambiáramos para hacer la voz de Dios en nuestras vidas y la conciencia a nuestra nación. Hombre, esto sería, todos manejarían bien en la calle, perdónme que lo diga, ¿no? No habría necesidad de topes, y la gente no habría necesidad de que hubiera rayitas pintadas para marcar los carriles respetarios. Bueno, nos guían también, ¿no? Por cierto, cuando vemos el Salmo 139 en la Biblia, dice Dios: me viste, mi embrión vieron tus ojos, me entretejiste en el vientre de mi madre. El diseño de Dios para hacer caso a su voz, ahora que ya vemos no solamente a Dios, porque el embrión, estando en el vientre de la mamá, vio el salmista a Dios. Yo puedo escuchar la voz y ver a Dios por fe, en alguna manera, si le hago caso a su voz. Por eso las etiquetas hablan de lo que hiciste, probablemente. A veces no, pero probablemente sí. La identidad habla de quién eres. No lo olvides. La identidad que Dios te dio primero antes de señalar tu propósito. Así que terminen conmigo en este pensamiento. Y cuando Dios habla sobre tu vida, su voz tiene más autoridad que cualquier opinión, que cualquier pensamiento, que incluso tu propia interpretación en esas cosas tan subjetivas de es que siento como que esto. Y cuando Dios habla sobre tu vida, eso es poderoso, es liberador. Su voz tiene más autoridad que cualquier etiqueta que el mundo, el pecado o tú mismo o tu pasado hayan querido poner sobre ti. Rompe la cadena, sigue a Jesús, permite que su poder transformador, perdonador, liberador, en su propósito a partir de identidad, diseño, sea tu realidad, mi realidad, en el tremendo potencial que todos tenemos en Cristo Jesús. Amigos, Dios los bendiga. Qué bueno haber estado este tiempo con ustedes. Acuérdense que este domingo tenemos en Conexión Vida el cierre presencial de esta gran serie también, Milagros. Es un buen domingo para invitar. Por favor, acérquense y vean los resultados que tuvieron también nuestros chavos del campamento y animémonos para privilegiar la fe de la siguiente generación. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en Fe, Esperanza y Amor.